que vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos, Dios, por el privilegio de sentarnos ante tu palabra, Señor. Por el privilegio de poder abrir tu Biblia, Señor. Tu palabra, Señor, que ha llegado a nosotros sin defecto, que ha llegado a nosotros sin contaminación. Tu palabra que nos habla de quién tú eres, Señor, de quiénes somos nosotros, de lo que tú has hecho por nosotros. Tu palabra que nos recuerda, Señor, cómo tú nos amas, cómo tú nos cuidas, cómo tú te preocupas por nosotros, Señor. Padre, te pido por estas verdades que se hagan más latentes en nuestro corazón en esta tarde, Señor. Que podamos salir por la puerta del templo hoy llenos, Señor, henchidos, Señor, de entender cuánto tú nos amas, cuánto tú nos cuidas y cuánto bien tú deseas para nuestra alma, Señor. Y que todo ese amor, toda esa bendición de tenerte y de ser hijos tuyos nos lleva a amarte más y a querer servirte más y a querer vivir más para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en Judas, versículos 1 y 2. Comenzamos el versículo 1 la semana pasada, pero decidimos detenernos en la palabra llamado por la dificultad de la palabra, las confusiones que trae. Y estuvimos hablando un poquito hasta la palabra llamado. Si el Señor lo permite, hoy estaremos terminando los dos versículos. Hay un escritor cristiano de alrededor del año 1700 que escribió, no sé si llamarlo un libro, un pequeño tratado de 8 páginas, que se llama La niña de la cabaña. La niña de la cabaña. Es un pequeño tratado donde este señor, este pastor, narra una historia verídica, una historia veraz, algo que de verdad sucedió. Y narrando esta historia, él cuenta cómo el Señor, por su gracia, le permitió ser un pastor ahí en su pueblo, un pequeño pueblo pobre, donde había muchas personas pobres, y él se tomaba el tiempo, en aquel tiempo las distancias más cerca, todo más fácil, quizás como en algunos países de nosotros, como lo hacíamos, como estábamos allá, y él se tomaba el tiempo los sábados por la tarde de compartir con los niños del pueblo, ya sea hijos de padres cristianos o de no padres cristianos. Antiguamente había que ir obligado a la iglesia el domingo, si no tenías que pagar un impuesto, por lo menos en Inglaterra. Estamos narrando la situación de Inglaterra. Y él trabajaba con todos aquellos niños. Como la iglesia quedaba en el cementerio, la capilla quedaba en el centro del cementerio, ellos no tenían miedo a la brujería, no tenían miedo a nada de eso, como nosotros ahora que nos hablan del cementerio y nos erizamos. Ellos tenían otra cosmovisión. Entonces, como decir, el tiempo de este pastor con los niños era ahí en el cementerio. Ahí él les enseñaba de la palabra de Dios, les enseñaba a amar a Dios, les enseñaba quién era Dios. Y una de las tareas que le daba, no había escasos recursos, no había libros, le mandaba a leer los epitafios de las personas que habían muerto. Los epitafios es, ustedes saben, las cositas bonitas, cuando alguien se muere, fulano de tal, buen esposo, eso lo dice el epitafio nada más, buen amigo, buen lo otro. Y entonces ellos iban, leían los epitafios, tenían que leer y regresaba y él le daba este tipo de tareas. Y de entre todos los niños, no puedo extenderme mucho, no les puedo narrar las 8 páginas del libro, entre todos los niños había una niña que no era como muy bonita físicamente, no participaba mucho, como que en realidad para él esta pequeña niña no se destacaba tanto en el grupo y quizás él no le prestaba tanto atención ya que era un grupo grande de niños. Pasó el tiempo y él se da cuenta que esta niña deja de venir los sábados a este tiempo y deja de venir los domingos a la iglesia. Ya había pasado como un mes cuando una vecina de la niña se le acerca al pastor y le dice, pastor, ¿ha sabido algo de Juanita? Y el pastor le dice, no, no sé nada de Juanita. Dice, pastor, Juanita está en su casa pasando por una situación difícil, pastor. El pastor le pide perdón, le dice que él va a ir a visitar a Juanita. En efecto lo hace y llega a casa de Juanita. Y era muy común en aquel tiempo en Inglaterra los casos de tuberculosis. Había tuberculosis, como ahora no tenemos la tecnología que hay ahora, no se podía tratar y las personas morían. Juanita tenía tuberculosis, Juanita estaba en una cama esperando la muerte, esperando morirse. El pastor llega y empieza a conversar con la pequeña y al conversar con la pequeña
La pequeña la saluda con gran alegría y la pequeña la saluda con gran gozo. Y se alegra mucho de que su pastor esté allí con ella. La mamá de la niña, el papá de la niña, los hermanos de la niña no querían creer en Dios. La tenían por loca y se burlaban mucho de ella, porque ella tenía toda su esperanza, a pesar de ser una niña, puesta en su Señor y su Salvador. En una parte de la conversación, él decide que va a seguir visitándola, que va a seguir viniendo a verla. Y cada vez que el pastor podía, cada vez que se lo permitía su tiempo, él iba y visitaba a la niña. En una de estas conversaciones, le dice a la niña: ¿qué estás leyendo esta mañana, Juanita? He estado pensando mucho, le dice la niña, en algunos de estos versos. Son estos, le dice ahora. La hora viene cuando tendré que partir. No sé si sea esa hora pronto. No sé si esa hora pronto ha de venir. A miles de niños pequeños como yo, la muerte llama para herir sin piedad. Estaba leyendo un pequeño himnario para niños del Dr. Watts que él había compuesto para que los niños también cantaran al Señor, y esto era lo que decía el himnario: en las horas que me quedan quisiera mi conducta mejorar para así los días aprovechar, dice el himno, porque para el arrepentimiento en la tumba no hay oportunidad. Juanita continuó: Señor, siento que eso es muy cierto y me temo que no estoy mejorando mi conducta como debo. Creo que no, le dice la niña al pastor. Viviré mucho tiempo más y creo que no viviré mucho tiempo más. Y cuando recuerdo mis pecados digo: Señor, a tus pies acudo avergonzada. Levantar la mirada no me atrevo. Antes de morir de mis pecados, quiero saberme perdonada. Ella quería sentir que ella era salva. Y que de tu memoria cada uno ha sido para siempre borrado. Enseguida la pequeña preguntó: ¿cree usted que Dios me perdonará, pastor? Mi querida amiguita, tengo grandes esperanzas de que ya te perdonó, que ha escuchado tus oraciones y puesto ya entre el número de sus verdaderos hijos. Le dice la pequeña: gracias, pastor, me encanta oír estas cosas y me encantaría tanto si no me sintiera parte de ella, y me encantarían tanto si no me sintiera parte de ella. Y la conversación continúa, y cada palabra de esta niña era una afirmación de que esta niña en verdad conocía al Señor. La niña que menos él se esperaba, porque estaba calladita, porque estaba en silencio, era la niña que estaba procesando el evangelio de manera correcta. La niña que sus padres no eran creyentes, que las personas se burlaban de ella. En toda esta historia, ella le narra al pastor cómo en muchas ocasiones ella salía de la enseñanza del pastor llorando y las personas se burlaban de ella. Le decían que ella quería lucir mejor, que quería lucir más espiritual, porque eso es lo que hacen las personas, burlarse de otras personas, y a ella no le importaba. El pastor rápidamente se dio cuenta que esta niñita ya era salva y que era creyente. Y el libro termina de esta manera. Dice el pastor: yo estaba sentado al costado de la cama. La pequeña de pronto se sentó con un esfuerzo inesperado. Perdóname, mi hermano. Extendió los brazos moribundos y me abrazó. Me puso la cabeza sobre el hombro y dijo con inconfundible claridad: Dios lo bendiga y recompense. Dé gracias a Él en mi nombre. Mi alma es salva. Cristo es todo para mí. Pastor, nos encontraremos en el cielo, ¿no es cierto? Oh, sí, sí. Entonces todo será paz, paz, paz. Volvió a acostarse en la cama, no habló más y con un profundo suspiro sonrió y murió. Los ángeles que antes se habían regocijado cuando su alma acudió a Dios, la habían llevado ahora triunfalmente a las moradas celestiales, y ahora ya le han enseñado a sumarse a sus alabanzas santas, a sus propias melodías inmortales. Amado hermano, quiera Dios que sea lo que sea que usted esté pasando en esta mañana. Solamente estoy en la introducción, pero al terminar de ver ahora lo que es la palabra de Dios, estamos leyendo solamente la historia de un creyente.
usted pueda estar con esa misma paz que esta niña tenía en su corazón. Vamos a volver a orar. Padre Señor, te pedimos que tu paz siga abundando en nosotros, que la realidad de tu amor se haga más evidente ahora a través de este texto, Señor, de cuánto tú nos amas, de cuánto tú nos cuidas y del cuidado delicado que tienes para nosotros, a pesar de que a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas, Señor. Ayúdanos a no distraernos con nada, Señor. Ayúdanos a no distraernos, Señor. Aunque se caiga un pedazo de techo, ayúdanos a estar concentrados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le hemos puesto por título a este sermón, el mismo título de la semana pasada, es una continuación, el privilegio por ser llamado. El privilegio por ser llamado. El hecho de que Dios nos haya llamado para salvación, que Dios haya abierto nuestros ojos y nos permita ser parte de su pueblo, es un privilegio para nosotros. Pero no es el único privilegio. El único privilegio que tenemos no fue que Dios nos llamó. Junto con el llamado tenemos más privilegios. Tenemos incontables, innumerables privilegios. Nosotros, como personas que han sido llamadas por Dios, que han sido salvas por Dios de la ira venidera, tenemos muchos privilegios en nuestro diario vivir. Y el primer privilegio que vimos es precisamente un llamado que no falla. Estuvimos hablando el domingo de cómo cuando Dios nos llama, lo que llamamos en teología el llamado eficaz, ese llamado no falla. Hay llamados generales en la Biblia que las personas rechazan, que las personas resisten. Pero cuando Dios te dice, por decirlo de alguna manera ilustrativa, hey you, en inglés creo, ¿no? Oye tú, pero ya personal, como diciendo, mírame a mí, sé salvo. Esa persona, eso es lo que se conoce como llamado eficaz, no tiene manera de resistir el llamado de Dios. Y esas personas son las que estamos refiriéndonos a ellas como los llamados por Dios. Y esas personas incluye a cada uno de ustedes que aun aunque no creen esto, aun aunque no crea que Dios llama de manera eficaz e irresistible, pero si usted creyó en Cristo para Salvador y se arrepintió de sus pecados, Dios te llamó de manera eficaz. Lo lindo de la doctrina es eso, que aunque tú digas, no, yo fui la buena persona que me llamé yo mismo me llamé y me dije, tú mismo, y me paré por el otro lado y dije, dime, estoy aquí, sí, y me salvé. Aunque tú lo creas así, si te arrepentiste y crees en Cristo como Salvador, tú eres salvo y tu llamado fue eficaz. Y la evidencia de eso es que estás aquí adorando hoy al Señor y alabándolo para su gloria. Ahora, ¿cuál es el privilegio de estos llamados por Dios? ¿De qué disfrutan en su diario vivir las personas que han sido llamadas? Lo primero, sería el segundo punto, pero sería el primero hoy, segundo punto, para no confundir, es de un amor constante. Como personas que hemos sido llamados, nosotros ahora disfrutamos de un amor constante. Constante significa que no se acaba, que no se vence, no tiene fecha de caducidad. Nosotros disfrutamos del amor de Dios constantemente, pero vamos a la Biblia y dice la palabra del Señor, verso 1, ya lo habíamos visto, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y ya vimos quién era Judas, que era el hermano de Jacobo, que era bien humilde, que no estaba buscando gloria, que no estaba buscando fama. ¿A quién le escribe? A los llamados, a las personas que han sido salvas, a las personas que han recibido el llamado irresistible, el llamado eficaz. Y ahora hay un problemita de interpretación que no es una herejía, que no es una verdad que no aparezca en otras partes de la Escritura, antes que alguien se apresure a pensar que es un error de la Biblia, sino simplemente es una cuestión de traducción. La Reina Valera se basa, los que estaban escribiendo en la Reina Valera, en la mayoría de los textos escritos hasta el momento. Biblias más modernas que tenemos, con más tiempo, van más directamente al texto griego, o sea, lo que había en el original. Algunos textos que se descubren después que van del original. Entonces la Reina Valera traduce, pero no es un error porque otras partes de la Biblia le enseña, porque lo que está diciendo no es una herejía. La Reina Valera traduce santificados en Dios Padre. Quizás una mejor traducción sería amados en Dios Padre. La Biblia de las Américas lo traduce así, pero no es un error que aparezca ahí santificado en Dios Padre. Y no vamos a hablar de esas cosas, no tenemos tiempo. De hecho, los verbos tienen que ver y se derivan y se parecen. Pero una buena traducción, y como muchas traducciones ya lo tienen puesto, es amado en Dios Padre.
amados en Dios Padre. Entonces, estos llamados tienen el privilegio no solo de que fueron llamados, sino también, perdón, si me pueden ayudar ahí, sino de que ellos son también amados en Dios Padre. Y quizás usted me dice, en esta parte, pero privilegio de ser amado en Dios Padre, pero a mí también me aman. A mí me aman mis padres, me aman mis hijos, me ama mi esposa, me aman mis amigos. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio está en el instrumento. Gracias, mi hermano. Perdónenme, mi hermano, un segundito. ¿Y cuál es el instrumento? ¿Quién es el que ama? Si nosotros vamos al texto, dice, amados ese en es el instrumento, es el camino. Lo que está diciendo el texto es que nosotros somos amados por Dios el Padre. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Pensemos, los padres, los que han tenido hijos, los que han tenido el privilegio y la gran responsabilidad de tener hijos, ustedes saben que tenemos a los niños por 9 meses, pero ellos nacen. Yo me acuerdo la primera vez que me dieron mi niño en mis brazos y yo lo amaba porque era mi hijo, pero no lo amaba como lo amo ahora. Y los que son padres quizás entiendan lo que estoy diciendo. Pero va pasando el tiempo, el roce, las malas noches, el tiempo de estar con ellos. Y hay un momento que tú estás con esos bicharracos ahí, cambian la palabra los puertorriqueños, que tú estás con esos niños delante, encima de ti, ahí, y pasan los días, y como que tu amor va creciendo. Ya tú los amabas, pero cada día ahora los amas más. ¿Están de acuerdo los padres con eso? A pesar de que son unos pecadores, pero uno los va amando más. Pero no de la misma cantidad. Si usted es sincero, no lo ama hoy como los amaba el primer día que se lo dieron en el brazo. Usted lo amaba, pero ese amor va creciendo. En el caso de los hijos pasa lo contrario. En el caso de los hijos pasa lo contrario. Los hijos amamos mucho a nuestros padres. Los amamos con la vida. Y los padres pueden dar fe de esto. Pero ellos van creciendo y como que ellos tienen un amor que tienen que empezar a compartir. Ahora todo el amor, los papás sufrimos mucho con las hijas hembras. Ahora todo el amor no es para papá. Ahora también hay amor para el esposo. Ahora también hay amor para los amiguitos. Y como que el amor de uno se va encogiendo, se va poniendo más chiquito. Y con el cónyuge y los amigos somos dichosos si nos aman. Si tú puedes decir, mi esposa me ama, o mi esposo me ama, o mis amigos me aman de verdad, somos dichosos. ¿Por qué traigo toda esta analogía? Porque con Dios no funciona así. Dios nos ama con toda su capacidad desde el principio, pero Dios nos sigue amando con toda su capacidad todo el tiempo. El amor de Dios es inmutable, porque Dios es inmutable. El amor de Dios es inalterable. Nada lo puede cambiar. No puedes echar unas medicinas, una fórmula y cambiarlo. No, con el amor de Dios no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Regresamos al texto y dice que nosotros somos amados por Dios Padre. Nosotros somos amados por el mismo Dios. ¿Y cuál es la diferencia del amor de nosotros y del amor de Dios? La primera diferencia es que Dios nos amó sin nosotros merecerlo. Nosotros amamos a los hijos porque son los hijos, a los padres porque son los padres, al esposo porque me casé con él o a la esposa porque me casé con ella, al amigo por ciertas cosas que tenemos en común, pero Dios nos amó sin merecerlo. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que viviendo de espalda de Él, en que haciendo las cosas que no le agradaban, ¿qué dice? Cristo, gracias por acordármelo, murió por nosotros. Mas Dios muestra ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama sin merecerlo. La segunda faceta que podemos ver es ese amor constante que nos habla Judas, que Judas le está hablando a estas personas, es que Dios nos amó sin darle nada a cambio. Nosotros generalmente amamos, pero si tenemos algo a cambio, amamos un poquito más. Quizás hasta el mismo amor. Si me ama, lo amo más. Si me regala, lo amo más. Si se preocupa por mí, lo amo más. El amor de Dios no funciona así. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, no lo vamos a leer completo, pero dice la palabra:
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en, sumbráyelo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y uno puede decir, qué amor, qué clase de amor es que tiene Dios por nosotros. Y la pregunta no la responda, ¿quién de nosotros puede amar así? ¿Quién de nosotros puede amar así? La respuesta es ninguno. Y como si eso fuera suficiente, no solo nos amó desde antes, sino que nos ama ahora mismo. Si tú te encuentras aquí hoy y tú eres un verdadero creyente, te digo con toda certeza, Dios te ama, porque la palabra lo enseña. Pablo le escribe a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por si lo quieren buscar después en casa, y les dice, hermanos amados por el Señor. Le está diciendo, ustedes ahora mismo son amados por Dios. Ustedes ahora mismo, si son creyentes, están siendo amados por Dios. Por eso, el hecho de que, como dice Judas arriba, nosotros seamos doulos, nosotros seamos siervos, nosotros seamos esclavos de Cristo, eso lo abrazamos con gozo y con alegría, porque somos esclavos de un amo que nos ama como nadie nos va a amar nunca en el mundo. Un amo que nos ama con un amor continuo y que no se agota. Un amo que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Un amo que nos ama a pesar de nosotros mismos. Un amo que nos ama sin importar lo que nosotros hagamos. Sabemos que este amor solo es posible a través o por Jesucristo. Si no hubiera sido por Cristo, Dios no nos pudiera amar así a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el castigo que nosotros merecíamos al mismo tiempo que Cristo nos otorgó la salvación que nosotros no merecemos. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, Dios no nos pudiera amar así. Dios nos ama así porque Cristo llevó, cargó, tomó nuestros pecados y al mismo tiempo nos entregó, nos otorgó la salvación, la liberación que no merecíamos. Y ahora Dios nos ama y ahora Dios nos ve sin pecado y ahora Dios nos puede seguir amando. Hace posible que nosotros podamos ser hijos amados de Dios. En agradecimiento, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo primero que deberíamos hacer es servirle más. Nosotros deberíamos estar sirviendo a Dios todos, incluye a todos, más de lo que le estamos sirviendo ahora mismo, por el gran amor con que nos amó. ¿Qué más podemos sacar de provecho a esta primera parte, a este punto? Que no tenemos derecho a decir nadie nos ama. Nosotros a veces utilizamos esa frase, sobre todo yo creo que las mujeres, y los hombres también, he visto hombres también cayendo en la bobería esa. Y nosotros decimos, a mí nadie me ama. Eso es falso, porque Dios te ama. Si tú eres creyente, Dios te ama. Tú no puedes decir, para que te lo recuerdes, cuando tú digas, a mí nadie me ama, recuérdate, Dios me ama. Yo no puedo decir que nadie me ama. No tenemos derecho a pensar que la situación que estamos atravesando es producto de la falta de amor de Dios por nosotros. Sea lo que sea que tú estás pasando ahora mismo, tú no puedes pensar ni un solo segundo en tu mente, esto es porque Dios no me ama. Porque la Biblia afirma que el amor de Dios, ¿cómo es? Constante, inalterable. Si ya tú creíste y te arrepentiste, Dios te ama, a pesar de la situación que estás pasando. No puedes pensar que tu situación es una falta de amor. Cuando uno de los amores que nos rodean y tanto necesitamos escasean, ya sea del hijo, porque los hijos empiezan a crecer y se nos van, y le entra a uno así como un dolorcito, se van, que Dios no lo quiera, ya sea el esposo, la esposa o un padre que va a partir, recuérdale a tu corazón que Dios te ama. Cuando escasee el amor de otro, recuérdale a tu corazón que tienes todo el amor que necesitas en la persona del Padre. Tienes en Dios todo lo que necesitas. Ahora, lo interesante, para terminar con esta primera parte del amor, es que su amor no depende de nuestro desempeño. El amor de Dios no depende de nuestro desempeño. Y sé que algunos aquí se van a empezar a asustar, pero antes que se asusten, déjenme llegar
al final para explicarle cómo es que funciona en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Que no depende de nuestro desempeño, que no importa cómo nos portemos. Ya sea que tú te portes mejor o peor, Dios te ama. Su amor sigue siendo constante. No me tiren piedra todavía. Déjenme llegar al final. No depende de lo que podamos dar, ya sea que demos mucho en servicio, en dinero, en lo que sea, o que demos poco. El amor de Dios se mantiene constante porque no depende de lo que podamos dar. Ahora, esto no significa que debemos pecar. Esto no significa que debemos llevar vida de pecado. La Biblia enseña que a Dios no le agrada que nosotros llevemos una vida de práctica de pecado. Eso es otra verdad que está en la Escritura. Como mismo está la verdad de que su amor es inalterable, es constante, también está la verdad de que a Él no le agrada que nosotros pequemos, de que Él quiere que nosotros vivamos para su gloria. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lo hace posible? Porque su amor depende de lo que Cristo hizo. Su amor depende del desempeño de Cristo, no de nuestro desempeño. ¿Y cuál fue el desempeño de Cristo? Sin pecado. Cristo vivió una vida sin cometer pecado. Por el desempeño de Cristo es que nosotros somos amados, no por nuestro desempeño. Espero que estén entendiendo. Y depende de lo que Cristo dio, no de lo que nosotros damos. Y Cristo lo dio todo. Cristo dio su vida en una cruz por nuestro pecado. Entonces, como Cristo se desempeñó bien y como Cristo dio todo lo suficiente para nuestra salvación, por eso, a pesar de que pecamos, de que fallamos, Dios nos sigue amando de manera inalterable. Ahora, como les decía antes, eso no significa que nosotros tenemos una licencia para pecar, porque a Dios no le agrada que pequemos. Pero la voluntad que se mueve a no pecar no depende del amor de Dios. Yo espero que estén entendiendo un poquito más. La voluntad que se mueve, si no debo pecar contra mi Dios, no depende de que Dios me va a amar más y menos, sino de que yo quiero amar a Dios, de que yo quiero cumplir su palabra, de que yo quiero serle fiel, porque su amor está garantizado en Cristo y eso no cambia. Y esto debería movernos a querer vivir en santidad y a querer vivir para la gloria de Dios. El hecho de tú decirle, imagínate un cónyuge, hombre o mujer, que te lo da todo, que te cuida, que te protege, que te provee. Debería llevarte a ti, en vez de decir, voy a salir a vivir como yo quiera, a ser recíproco con ese amor que estás recibiendo. Y así debería pasar con nosotros con el Señor. El hecho de que sepamos que el amor de Dios está garantizado para nosotros en Cristo, a los que han creído y se han arrepentido, es incongruente que esa persona diga ahora, pues yo voy a vivir como quiera. Si vive como quiera, es porque no es un hijo de Dios. Es porque no ha sido afectado con el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos deja sin excusa. El amor de Dios nos mueve al arrepentimiento. El amor de Dios nos mueve a amar más al Señor. Amemos así, de esa misma manera, a nuestros cónyuges, como Dios nos ama a nosotros. Amemos así a nuestros hijos. Amemos así a nuestros padres. Pero sobre todo, amemos así a los hermanos de la iglesia. Amémonos los unos a los otros. Ama a tu hermano que te rodea como Dios te ama a ti. Pasamos al tercer punto. ¿Y cuál es el tercer punto? La tercera bendición que disfrutamos los que hemos sido salvados por Dios, los que hemos sido llamados. Y la tercera bendición es una protección continua. Una protección continua. ¿Qué significa una protección continua? Que no se acaba. Que nos protege desde el día 1 y nos sigue protegiendo, nos sigue protegiendo y nos sigue protegiendo hasta el día que lleguemos a su presencia. ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice nuestro texto, amados por Dios Padre, y guardados en, sería y por Jesucristo. Nosotros no solo fuimos llamados, nosotros no solo fuimos amados antes de la fundación del mundo y somos amados ahora mismo, sino que también Dios, por Cristo, nos protege desde que somos salvos hasta que lleguemos a su presencia. Nos protege de manera constante. En el original, en el griego, guardado significa mantener el ojo sobre, prevenir que escapen. Dios está pendiente de ti, si eres un creyente, las 24 horas del día. No hay forma de que Dios no sepa lo que tú haces en cualquier momento de tu día. Sea lo que sea que estés haciendo,
quiero decirte para que lo sepas, Dios te ve. Dios lo sabe. Dios te está mirando. Dios te está examinando. Ahora hay muchos sistemas de seguridad, sistemas de alarma, sistemas en los bancos. Las personas van por las casas, los que se compran casas saben de esto, cada rato y te mandan correos y queremos ponerte este sistema de seguridad, queremos ponerte queremos ponerte el otro. Las personas ya han aprendido a burlar los sistemas de seguridad, pero a Dios nadie le va a burlar nunca. De Dios nadie se va a burlar nunca. ¿Y cuál es el instrumento que hace posible que nosotros como llamados, nosotros como amados también seamos guardados, nosotros seamos protegidos de manera continua? Y el instrumento está ahí y dice guardados o sea, por Jesucristo. Jesucristo es quien hace posible esa protección. El mismo Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Escuche bien, punto y coma, y no perecerán jamás, ni nadie, y cuando se refiere ahí nadie, significa nadie las arrebatará de mi mano. Aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, Cristo mismo se pone como una garantía, como cuando uno hace un pago y tiene que dar un depósito, tiene que dar algún tipo de garantía. Cristo es la garantía en esta transacción. Y Él dice: yo me pongo como garantía de que a todos aquellos que el Padre llamó, de que a todos aquellos que han creído en mí se han arrepentido de los pecados, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día, hasta el final. Estamos protegidos completamente. Es una protección que no falla. ¿Cómo es esto posible? El mismo Cristo nos enseña en su palabra y le dice a sus discípulos que va a llegar el día donde Él, después de resucitar, después que resucite, está con los discípulos, Él le dice que Él va a ascender al Padre. Y uno dirá: ¿y ahora cómo me protejo si Cristo ya no está conmigo? Pero Jesucristo mismo deja dicho que Él se va al Padre, pero que viene uno de la misma sustancia que Él, el Paracleto, el Espíritu Santo, uno que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, yo me voy con el Padre, pero el Espíritu Santo viene a habitar de manera permanente dentro de los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Vamos conmigo a Efesios capítulo 1. Los voy a mover solamente 2 veces. Quizás tres. Efesios capítulo 1, porque quiero que lo vean con sus propios ojos, para los que todavía tienen dudas con esta cuestión. Versículos 13 y 14, porque sé que todos hemos sido expuestos a malas enseñanzas y podemos tener dudas, y son dudas válidas, y entendemos, a todos nos costó entender ciertas verdades de la Biblia. Queremos enseñarle con gracia, pero queremos enseñarle la verdad, porque si no, no lo estamos amando. Si nosotros por amarlos mucho no les enseñamos, no los amamos, porque el que ama es sincero. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, los que se les predicó el evangelio y respondieron con arrepentimiento y fe, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Y lo dice: hasta que pasen los primeros 5 años. ¿Lo lee ahí? No. Hasta la redención de la posición adquirida. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el final, hasta el último día estamos protegidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú te sientas muy poderoso. No. Para alabanza de su gloria. Para su propia gloria, el Espíritu Santo viene como un sello dentro de ti, a habitar dentro de ti de manera permanente, garantizando que esas ovejas que Cristo va a llevar puedan llegar hasta el final, aun cuando Cristo está al lado del Padre. Pero hay uno igual que de Él que está dentro de nosotros. Yo espero que usted lo entienda. ¿Usted lo entiende? Hay pocos salvos aquí, pero se van a salvar más al final. Efesios 4, versículo 30. Que la palabra sea convenciendo su corazón. Todavía usted tiene dudas. Usted me dice: eso no me suena, pastor. A mí me enseñaron que yo soy salvo hoy, pero si yo peco, dejo de ser salvo. Pero mañana me vuelvo a salvar y vuelvo a pecar. Lo único que tiene que pasar es que yo tengo que creer antes de morirme, para irme salvo. Y suena irónico, pero lo que quiero es que usted mismo choque con sus ideas y venga a Cristo y corra a Cristo
y descanse en Dios y tenga paz en las verdades que la palabra de Dios afirma. Efesios 4:30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde lo dejamos? Dentro de nosotros. Ahí lo tenemos habitando. Y Él te dice, no lo contristéis, no vivas una vida de pecado. Aunque Dios te ama, no vivas una vida de pecado. Pero ¿qué dice después? Con el cual fuiste sellado. Y se repite la idea de nuevo. ¿Hasta dónde fuimos sellados? ¿Hasta cuándo fuimos sellados? Hasta el día de la redención. Es una garantía incalculable, mi hermano. Es una garantía que no tiene precio. Es una protección segura. Esa protección vale la pena pagarla. Nosotros que pagamos cámaras de seguridad y más cámaras y más artefactos y más cosas y un perro y un custodio, ¿tienes la protección del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres sentirte seguro? Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Qué es lo que Judas le quiere decir a sus lectores? Judas le quiere recordar a sus lectores que aunque ellos están padeciendo, aunque venga lo que venga a su vida, ellos van a llegar a la meta. Lo mismo que hacía Pedro. ¿Recuerdan Primera de Pedro? Cuando estudiamos Primera de Pedro. Venga lo que venga a nuestras vidas, el Señor está con nosotros. Me gusta, me encanta. Fue una de las palabras que más conquistaron mi corazón cuando estaba comenzando mi relación con el Señor. Como Romanos lo presenta en el capítulo 8. Y vamos a ir a Romanos un momentico. Los tengo que mover en estos temas. Es necesario. Si no nos quedamos en el texto. Pero son verdades que van a hacer mucho bien a tu alma. Nosotros estuvimos estudiando los versículos del 28 al 32. Ahora yo quiero que leamos los versículos del 33 al 39. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué me sirve a mí la garantía del Espíritu Santo? ¿De qué me sirve a mí que el Espíritu Santo esté constantemente conmigo? ¿De qué me sirve a mí el Espíritu Santo ahora que Israel está luchando con Palestina y que Irán puede tirar una bomba nuclear y que Estados Unidos puede tirar otra bomba nuclear y que después los chinos tiran otra más y que después los cubanos piden gasolina y cualquier cosa en el medio de eso? ¿De qué me sirve esto a mí? Mire de qué sirva. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Lo tienen? ¿Quién es el que condenará? ¿Culpable? No. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Acto ahí. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuál es el acto? Que Él se fue, el Espíritu Santo vino, pero Él no se puso a jugar PlayStation o se puso a desatender. No le está pendiente de nosotros, al lado del Padre. Perdón. Para interceder por nosotros. Él está allí pendiente de todo lo que necesitamos. Para cuando nosotros vayamos a ser acusados, Él pone su espalda por nosotros y Él carga la culpa de los pecados de nosotros. Por eso es que ahorita le decía que el amor de Dios es constante a pesar de nuestra conducta. Y eso no significa que debemos conducirnos mal, porque nosotros somos dados a confundir las cosas. ¿En qué versículo me quedé? ¿El 34? Leo el 34 y el 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Versículo 35. Del amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, no me puedo detener en todo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Cristo. Por lo cual estoy seguro, y aquí viene la garantía de paz para usted, la garantía de protección, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, y ponga ahí bombas nucleares, ponga todo lo que usted quiera, nada, pero nada, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oren por mí, mis hermanos, para poder llegar al final. Con la ayuda del Señor. El Nuevo Comentario Americano dice: la gracia de Dios
que llamó a los creyentes a la fe, los mantendrá hasta el final. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos va a llegar hasta el último día a la presencia del Señor. Por eso ninguno de los que el Padre ha lavado, Él lo va a perder. Por eso tu salvación es segura. Tu salvación es segura. O, como le decíamos, el énfasis en la gracia de Dios no anula la responsabilidad humana. Veamos nuestro texto. Estamos en Judas. Vamos al verso 21. En algún momento lo explicaremos bien, no hoy, pero solo para que se dé cuenta de algo. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El conservado ese significa manténganse en el amor de Dios. Y aquí es cuando nuestra cabeza empieza a estallar. Pero tú no me dijiste que el amor es constante en Cristo, pero en nuestra responsabilidad humana estamos llamados a seguir cultivando ese amor, a seguir cultivando esa relación con Dios. Es lo que Trachini nos está tratando de enseñar en los devocionales, que a través de las disciplinas espirituales nosotros sigamos cultivando una relación de amor con el Señor. Y siempre tenemos que regresar a primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde nosotros siempre les recordamos, porque siempre la pregunta es, y las personas lo hacen desde un punto de vista genuino, ¿y qué hay de aquellos que se fueron de nosotros? ¿Y qué hay de aquellos que estuvieron aquí, que cantaron en la alabanza y se fueron y ahora están viviendo en el mundo? Que dice Juan, los que se van y no les interesa regresar, no se sienten mal, no sienten contrición del Espíritu Santo porque no tienen el Espíritu Santo, no es que perdieron la salvación. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo garantiza, porque Dios lo garantiza. A todo el que salve lo lleva hasta el final. Y si usted es creyente y usted está pecando, arrepiéntase, pero usted tiene que ser sincero de que el Espíritu Santo te inquieta, te incomoda. Y llevas 3 domingos sin venir a la iglesia y te sigue incomodando y te sigue incomodando. Y llevas 5 viernes sin venir al grupo de vida y te sigue incomodando. Y no lees la Biblia y no te deja tranquilo. Ahora, si tú no vienes al grupo de vida, si tú vienes un domingo sí, 5 no, si tú no lees la Biblia, no oras, no es que no tienes espíritu, bueno sí, no es que perdiste la salvación, sino que no tienes el Espíritu Santo. Porque si a ti nada te inquieta, a ti nada te molesta, es peligroso. Por eso es bien importante prestar atención cuando el Espíritu Santo nos está inquietando. Porque a veces nos inquieta, y no es que no seas un verdadero creyente, pero se crea una callosidad. Y dejas de alimentar el Espíritu y alimentas la carne. Y Él está ahí, está apagadito, pero Él está ahí. Y no estoy quitando la salvación a nadie. Pero aún ahí, tiene que venir un momento que tú sientas como un... No sé si han visto los sonidos de los submarinos, un chuc, chuc, chuc. Aunque sea de lejos. Si tú sientes eso, corre a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y arrepiéntete y corre a tu Señor de nuevo. Corre a tu buen Señor, abraza a tu buen Señor, disfruta de una relación de amor con tu buen Señor y no pierdas más el tiempo. Ustedes saben que los equipos electrodomésticos traen como si fuera una protección. No sé si aquí en Estados Unidos se usa, en Cuba pasaba el refrigerador. Tú le ponías un protector y cuando la corriente venía muy alta, dañaba el protector, pero no se daña el equipo. El equipo no se llega a dañar. Pero ¿qué pasa con los protectores? Que los protectores con el tiempo también se dañan y no siguen funcionando correctamente y en algún momento el equipo se puede dañar. Cristo, a diferencia de los protectores, no falla nunca. Cristo, a diferencia de los protectores, su protección no se vence, su protección no se acaba. Cristo no es como nosotros, que nos desanimamos, nos desalentamos y dejamos de amar. No, Cristo sigue amándonos y Cristo sigue y continúa intercediendo por nosotros. Cristo nos garantiza una protección al 100%, una protección eficaz. Y es lo que llamamos en otra predicación la preservación del creyente. Y era de lo que estábamos hablando. Cristo nos preserva. Cristo
nos preserva. ¿Cuál es el llamado? Cada día o cada caída que tú tienes, recuerda, Él está intercediendo por ti como un abogado defensor. Así que levántate del polvo y sigue caminando. Él te garantiza que comiences a caminar, pero Él te garantiza el transcurso del camino. ¿Qué dirás en la puerta del cielo cuando llegues? ¿Qué vas a decir en la puerta del cielo cuando llegues? Esta niña le dijo a ese pastor, la niña que narramos ahorita, y él le dijo, Cristo en el cielo, Cristo en la tierra. Esa fue la respuesta de esta niña. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando llegues al cielo de Dios y Dios te pregunte si pudiera pasar esto? Y Dios te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo? Le vas a decir, porque venía a los cultos, porque ofrendaba, porque era buena esposa, porque era buen esposo. Si dices eso, ¿sabes qué va a pasar? No vas a entrar en el cielo de Dios. La única respuesta, y te estoy revelando la pregunta, pero si no lo crees en tu corazón, no va a funcionar, porque recuerden, la seguridad de Dios nadie la va a burlar. La respuesta es Cristo. Pero no es una respuesta verbal, no es una respuesta mental, es una respuesta del corazón. Que tú llegues al cielo de Dios y tú no tengas nada para recibir, que no sea la justicia de Cristo. Que tú no veas nada bueno en ti, que no sea Cristo. Y que tú no veas nada malo en Cristo. Si eso pasa en tu corazón, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es que suceda en tu corazón de verdad. Si eso no pasa en tu corazón, no vas a entrar al cielo de Dios. Por eso yo te pido y te suplico, y lo voy a hacer todos los domingos, corre a Cristo si no lo has hecho. Ves a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele amarle como esa pequeña niña lo amaba y como debería amarlo cada uno de nosotros. Levántate, camina, continúa. El Espíritu Santo está contigo. Cristo intercede por ti. El Padre te ama. Sigue, continúa, amado hermano. Ya las puertas del cielo están más cerca que cuando comenzamos. Un poco más y ya le veremos. Un poco más y nos salvamos. El proceso es angosto y desesperante, pero ya casi termina. Ánimo, ya casi vivirás triunfante. Escúchame, amado hermano, no te des por vencido. El Señor es tu pastor, Él es tu buen amigo. No estás solo en esta lucha con el pecado, no estás solo en esta lucha con la depresión, no estás solo en esta lucha con el desánimo. Dios te ama. El Hijo está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Tienes la palabra de Dios, tienes a tus hermanos. Sigamos adelante y alabemos a nuestro buen Señor. Y recordamos por último y para terminar, perdónenme mis hermanos, esta tos le cayó a mi esposa hace 2 días y a mí no me había caído y me cayó ahora. Pero el Señor sabe lo que hace, que Él sea glorificado a pesar de mí mismo. El privilegio por ser un escogido por Dios en nuestro diario vivir. Y hemos visto 3 ya y ahora vamos a ver cuál es el último privilegio por ser un escogido de Dios. ¿Cuál es el último privilegio en nuestro diario vivir? El primero hemos dicho, un llamado que no falla. Él llama, no falla. Qué privilegio. Saber que a pesar de que seguimos fallando, pero un día puso los ojos en nosotros y nos salvó. Yo no sé a ti, pero a mí me llena de gozo. A mí me llena de paz. A mí me llena de alegría y de agradecimiento. Un amor constante. Imagínense que el amor de Dios dependiera de las cosas buenas que yo hago. Generalmente, no sé usted, pero yo hago 3 cosas buenas y 7 malas. Y vuelvo a hacer 2 buenas y hago 12 malas. Y hago una media buena y hago 21 malas. Si el amor de Dios dependiera de lo bueno que yo hago, Dios no me pudiera amar nunca. Gracias a Dios que el amor que Él siente por mí depende de Cristo y no de mí mismo. Y ya explicamos que eso no significa que vivas para el pecado. Todo lo contrario, eso me humilla, eso me lanza de rodillas y eso me lleva a servir y amar a mi buen Señor. Amarlo más, a no querer nada con el pecado. Decir, mira, como este Dios me está amando a mí sin yo merecerlo, para yo estar viendo la porquería esta, o para yo estar perdiendo este tiempo. Y a veces me cuesta hasta perder el tiempo, porque me siento indigno de desaprovechar el tiempo del Señor en bobería. Y no significa que no veo bobería, porque soy un pecador, les dije ahorita que le fallo, pero mi garantía es esa, que su amor no depende de eso. Pero no me puedo sentir cómodo ahí viviendo ese tipo de vida.
Pero Él no para, no solo que me ama de manera constante, tercer punto, sino que nos da una protección continua. Y esa protección continua es la que me recuerda cuando de manera escandalosa no solo me vuelo un escalón, sino que me vuelo 3 y me caigo en el piso y me doy bien duro. Y tengo deseos de quedarme ahí y no tengo deseo de volver a subir la escalera. Lo que tengo deseo es de alejarme de Él y de esconderme. Esa protección continua me recuerda que todavía Él está conmigo y que Él tiene su mano y me puede levantar porque tiene toda la fuerza para levantarme, para subirme a los escalones y para volverme a poner en el camino. Y no sé tú, pero a mí eso me llena de esperanza. Por último, una bendición necesaria. Una bendición necesaria. Y cuando digo necesaria, estoy diciendo que todos la necesitamos aquí. Una bendición que todos necesitamos. Y Judas la muestra de manera triple. Muestra esta bendición de manera triple. Y lo hace en forma de saludo. ¿Y cómo lo hace? Ya estamos terminando con esto. Judas dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Él utiliza un saludo hebreo. Los hebreos saludaban mucho con el saludo paz, shalom. Pablo y Pedro utilizaban mucho gracia y paz. Gracia y paz. Usted ve en carta de Pedro, en carta de Pablo, el saludo hebreo de shalom y le añadía gracia y paz, recordándonos la gracia que necesitamos recordar para tener la verdadera paz. Sin esa gracia no hay verdadera paz. Tú puedes decir shalom, pero si no conoces gracia, no tienes el shalom. Son palabras dichas, necesitas conocer la gracia. Juan trae otro elemento. ¿Y cuál es el elemento que Juan nos traía? Y Juan decía, amor y paz. Si quieres tener una verdadera paz, tienes que tener un verdadero amor. Ahora Judas nos trae un elemento diferente. ¿Y cuál es el elemento de Judas? Misericordia y paz. Y vuelve a recordar el amor. Necesitamos estudiar la misericordia de Dios. Necesitamos entender la misericordia de Dios. ¿Qué cosa es la misericordia de Dios? ¿Qué dice la Biblia que es la misericordia de Dios? Lo vamos a aterrizar más fácil. Vamos a empezar por lo complejo. La misericordia, la definición es la manifestación externa de la compasión de Dios. La misericordia es una manifestación externa de la compasión de Dios. Necesidad en el que la recibe. O sea, ya tenemos dos elementos. Tenemos uno que se manifiesta y da misericordia, pero tenemos uno que necesitan misericordia. Unos que necesitan misericordia. El que la da tiene los recursos adecuados para afrontar las necesidades de aquel que le recibe. Y yo sé que los niños y los jóvenes no me están entendiendo, espero que los adultos lo tengan. Lo que estoy diciendo es, Dios da misericordia porque Él tiene la reserva, Él tiene los recursos para dar esa misericordia. Y Él sabe la necesidad que nosotros tenemos de esa misericordia. En otras palabras, nos las da porque puede y porque quiere. Y nosotros la necesitamos al 100%. Todos los que estamos aquí necesitamos la misericordia de Dios. La necesitamos en nuestra vida. Él conocía, Judas conocía en los lectores la situación que ellos tenían. Estos lectores, como vamos a ver más adelante, estaban luchando como las personas de su época en el siglo I, ese año del 50 al 100, ahí ese medio año final, empezaron las herejías a aflorar y empezaron las herejías a atacar la iglesia. Y las personas, los falsos maestros, se colaban en la congregación y empezaban a contaminar las verdades que ellos estaban enseñando. ¿Qué tenía que hacer Judas? Le escribe con preocupación a varios creyentes por toda parte, posiblemente de Asia, recordándole, como uno dice, que eso no se puede quedar así, que eso hay que confrontarlo. Hay que ir a las personas que están mal enseñando y enseñarles la verdad, y hay que ir con los que están haciéndolo mal y confrontarlos, contender ardientemente por la fe, es lo que va a decir más adelante. Judas sabe que para hacer esto necesitamos misericordia. ¿Por qué necesitamos misericordia? ¿Por qué necesitamos misericordia? Porque solo podían resistir a los adversarios por la misericordia de Dios. No hay forma de enfrentarte a un maestro que no sea por la pura misericordia de Dios, a un falso maestro. No lo puedes. Si Dios no derrama su misericordia, no te puedes enfrentar a ellos. Pero hay una segunda faceta y no es menos importante, y es que tú necesitas entender la misericordia de Dios para mostrarte misericordioso con otro.
Generalmente, ¿qué nos pasa? Y nos pasa mucho y les llamo la atención. La carta es de ánimo, pero este punto no es de ánimo. Este punto es de regaño. Si quieres tomarlo como un regaño amoroso. Dios nos ama y nos regaña en la Biblia. Yo como pastor los tengo que regañar. ¿Y en qué sentido los regaño? Cuando nosotros no le mostramos misericordia a otras personas con verdades que nos costaron a nosotros años y años entenderlas, y nosotros vemos que el otro no le entiende y nos frustramos, discutimos, debatimos, dividimos, dañamos en vez de ser pacientes, orar y seguir enseñando esas verdades que son misterios que a nosotros nos costaron trabajo, como quizás la Trinidad y la salvación, que son dos de esos grandes misterios. ¿Cuánto nos costó a nosotros entender que Dios de verdad nos salvó por gracia? ¿Cuánto nos costó entender esa gracia de verdad? Y nosotros ahora estamos ahí discutiendo con otros, pero tú tú eres un impío, porque no, tú crees que la salvación se pierde. No, sí, enséñele, pero con misericordia, con la misma misericordia que Dios tuvo por usted. Y no solo la misericordia, sino dice misericordia, y ese I continúa y acumula, dice misericordia y paz, misericordia y paz. La paz, todas las necesitamos. Las relaciones armónicas entre personas necesitan paz. La paz es la ausencia de agresión. Cuando alguien está agrediendo, ahí no hay paz. Ellos necesitaban la paz para acercarse a los hermanos que estaban siendo confundidos por los falsos maestros. Necesitaban esa paz para poder ir y acercarse a los demás. Cuando uno no tiene paz en el corazón, le es muy difícil enseñar, le es muy difícil conversar con otros. Entonces lo primero que necesitamos es la operación sobrenatural de Dios en nosotros, dándonos paz, y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos han experimentado aquí la paz de Dios? Amén. Momentos que no entendemos, que no nos explicamos y estamos orando y Dios derrama esa paz sobre nosotros que es inexplicable. Y el mundo se siguió acabando y tú dices, ¿por qué yo hasta ahorita me convulsionando y volviéndome loco y ahora tengo paz? Porque Dios derrama paz sobre sus hijos. Ellos necesitaban esa paz, pero también necesitaban ser pacificadores. El hecho de que estuvieran confrontando una herejía, el hecho de que estuvieran confrontando una falsa enseñanza, no debería llevarlos a dañar o hacer una guerra, sino a ser un pacificador, enseñar la verdad, pero en paz. Y ellos necesitaban no solo la misericordia, necesitaban la paz. Y por último, necesitaban el amor. Dios nos salvó y los salvó a ellos por puro amor. Ellos deberían hacer lo mismo, deberían amar a las personas. Y aquí está el elemento que se nos pierde, porque a veces queremos tanto ganar una pelea teológica o queremos ganar una batalla que se nos olvida el amor, el seguir amando a la persona. A veces es más importante ganar un punto que ganar el corazón de la persona. Necesitaban amor en medio de este contexto. Posiblemente pensaban, no lo merecen, no los quiero amar, pero por eso necesitaban ver el amor y junto a la paz y la misericordia, dice al final del texto, ser aumentado dentro de ellos. El texto termina, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y esto tiene una indicación, y es que ahora mismo tú puedes disfrutar más paz de la que tienes ahora mismo. Ahora mismo tú puedes tener más amor por un hermano, o por tu cónyuge, o por tus hijos, o por tus padres del que tienes ahora mismo. Él puede seguir multiplicando el amor, porque a diferencia de Dios, que ya Dios tiene un amor que no va a crecer, que no se va a mover, Él tiene la mayor expresión de amor. Tú no, tú puedes seguir creciendo en el amor, tú puedes seguir creciendo en la paz, tú puedes seguir creciendo en misericordia. Y si Dios te da más misericordia, quizás le peleas menos a tu esposo, o quizás le peleas menos a tu esposa, o quizás le peleas menos a tus hijos, porque te vuelves más misericordioso y te ayuda a entender la misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Qué significa la misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, la condenación eterna. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a Dios, porque pecamos contra Dios. Eso es lo que merecemos. Pero en su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué cosa es? La salvación y la vida eterna. Y nosotros podemos disfrutar de una verdadera paz si tenemos el Espíritu Santo y si vamos delante de Dios y se lo pedimos, y podemos disfrutar de un verdadero amor. Y todo es posible por Cristo.
Si no entendemos su misericordia, no tendremos paz y no podremos amar como Él nos ama. Si entendemos su misericordia, tendremos paz y serviremos por amor. Los niños que se encuentran aquí, niños pequeñitos que están bien aquí, yo quiero que ustedes sepan algo. Dios los ama y pueden ir delante de Dios a pedirle lo que ustedes quieran. Pueden ir delante de Dios a pedirle que los salve y que los cuide, porque Dios lo va a hacer. A todos los niños que están aquí se los quiero recordar. Dios te ama, mi ángel. Dios los ama. Dios está con ustedes. Nunca van a estar solos. El Señor está con ustedes. A los jóvenes que están aquí, un poquito más grandes, les quiero recordar, ustedes van a vivir cosas difíciles. Venga lo que venga a su vida, que Dios no lo quiera. Yo no quiero que pequen. Yo no quiero que tengan que caer tan bajo para después regresar. Pero quiero que sepa que te encuentres donde te encuentres, y ojalá sea aquí, el día de mañana, regresa a tu Señor. Regresa con la frente en alto, porque ya Cristo pagó por tus pecados. Puedes regresar siempre, recuerda estas palabras. Sea lo que sea que pase en tu vida el día de mañana, regresa a tu Señor. Pídele perdón y regresa, porque en Cristo tienes perdón de pecado. Y le pido a Dios que no tengas que pasar nada, no tengas que pasar lo que pasaron nuestros padres o lo que pasamos nosotros mismos. Personas que nos acompañan y no son creyentes. Yo puse aquí, quizás sea un poco doloroso, pero es la palabra correcta. A los inconversos. ¿Qué significa inconversos? Si usted se encuentra aquí, usted no está convertido. Usted no ha creído en Cristo, a pesar de que te estoy hablando del amor de Dios, a pesar de que te estoy hablando de la paz que Él puede dar, a pesar de que te estoy hablando de cómo después que tú entres en sus caminos Él te protege, te cuida, a pesar de que te estoy mostrando que si no es por su misericordia vamos a ir al infierno, pero aún así tú no has creído en Cristo y estás aquí con nosotros esta tarde. Yo te pido, ven a Cristo, reconoce delante de Él que tú le has fallado a Dios, reconoce delante de Él que estás viviendo una vida que no le agrada y arrepiéntete y cree en Cristo para salvación. Si quieres seguir profundizando en estas cosas, te puedes acercar a mí después del sermón, o si eres una hermana, a una hermana de la iglesia, a alguna hermana del equipo de bienvenida. Creyentes que están aquí, creyentes que están aquí. Tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. Y la palabra de parte del Señor no es una palabra que no esté en la Escritura y ustedes la conocen. Y fue leyendo la meditación de esta niña. Y la palabra para ustedes es: ¿cuándo vamos a tener esta realidad del cielo y de la muerte y del infierno como esta pequeña niña? ¿Saben por qué esta pequeña niña podía tener ese ánimo y morir con esa paz? Porque ella entendía correctamente el Evangelio. Ella entendía verdaderamente lo que Cristo hizo por ella. ¿Lo estás entendiendo, creyente maduro? ¿Estás entendiendo lo que Cristo hizo por ti? Te va a ayudar a no deprimirte tanto. Te va a ayudar a ser más agradecido. Te va a ayudar a estar ahí en tu chocita, en tu 4x4, con tu camita y decir: wow, esto es un castillo. Te va a ayudar a sentarte a comerte un platico de arroz, huevo y platanito y decir: wow, esto es un manjar. ¿Pero qué cambió? ¿El platico, el lugar donde estás? No, lo que cambió fue tu corazón. Necesitas entender y estudiar más el Evangelio de Cristo. Si no, tu corazón no va a tener freno. Si no, no vas a disfrutar nunca de la verdadera paz. Y como esta niña, puedes estar muriendo de tuberculosis, de cáncer o de cualquier otra situación y vas a morir en paz. Y vas a partir en paz, porque sabes que tu buen Señor te está esperando con los brazos abiertos, que no ha dejado de amarte ni un segundo y que está esperando que tú llegues a su cielo para abrazarte y para estar contigo. Y todo es posible a través de Cristo. Amen al Señor, iglesia. Amen al Señor. Enamórense más de su buen Dios. Ódienme a mí, pero amen al Señor. Si cada reclamo mío, cada exigencia mía los va a llevar a ustedes a odiarme más a mí, pero amar más al Señor, ódienme en todo lo que quiera, pero no dejen de amar a su buen Señor. Ámenlo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora yo te pido por salvación, Señor. Yo te pido por santificación, Señor. Yo te pido por crecimiento espiritual para la iglesia Palabra de Vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una perspectiva más grande de quién tú eres. Apreciar más la misericordia que tienes con nosotros. Apreciar más lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. A disfrutar más de tu amor, a encontrarnos sentados en la sala, caminando y riéndonos de entender el amor que tienes por nosotros, Señor.
Padre, yo conozco varios casos, Señor, de hermanos que están pasando por situaciones difíciles, que pueden morir este mes, el mes que viene, dentro de un año, cuando tú quieras, Señor. Yo te pido paz para sus corazones, Señor. Yo te pido paz para sus corazones, Señor. Que ellos puedan disfrutar cada día en paz, Señor. Disfrutar cada día contigo, acercarse a su Biblia, cantarte alabanza, sabiendo que tú no has dejado de amarlo, a pesar de la situación que están pasando, que tu amor es inalterable, Señor. Yo te pido, Dios, Señor, que seas ayudándonos a ver quién tú eres y quiénes somos nosotros, y amarte más, a servirte más, a comprometernos por amor, pero con gozo, Señor, con el gozo puesto por delante. Como Cristo, que no fue a la cruz allí a regañadientes, protestando, sino que sea el resultado de un corazón que te ama, Señor, de un corazón que quiere vivir por ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.